Ya. Comenzamos la clase recordando un poco lo que habíamos dejado en la última clase, esto de la regla de la cadena. ¿Ya? Yo le había dicho que siempre es mejor ir haciendo esta analogía de cuáles son las operaciones que vamos haciendo primero para detectar, las funciones que se están involucrando. ¿Ya? Voy a hacer un par de ejemplos más. Recuerden que la regla de la cadena es la derivada de la función que ustedes están evaluando, la derivada de la función, evaluar en la función que queda adentro por la derivada de la función que queda adentro. Eso es como, digamos, una manera de recordar esta álgebra de derivadas. Y vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ya? Por aquí tienen algunas observaciones, esto para hacer las cuentas más rápido, ya esto no es necesario que se lo aprendan, pero sí deben saber aplicar la regla de la cadena. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ya? Dice, vamos a molestar este cuadro acá. Aquí están, si se dan cuenta hay varios ejercicios resueltos, eso no los voy a ver, pues deben revisarlo ustedes. Y yo me voy directamente a esta parte de acá, ejercicios propuestos. Ya voy a calcular algunos, ¿ya? Y la idea más que nada es que ustedes vayan entendiendo cómo funciona esto de derivada cuando se compone, ¿ya? Cómo es que se compone y bueno, hay varios ejercicios, ¿ya? Si se dan cuenta. Son 12 las guías, los ejercicios propuestos son 12, ¿ya? La idea es que ustedes sean capaces de revisarlos por completo. Vamos a ir haciendo algunas que no son tan difíciles, ¿ya? Pero sí que involucran varios. Voy a partir con la número 2, ¿ya? Entonces, las otras van a quedar de tarea, ustedes la pueden ir desarrollando. La pregunta número 2 de los ejercicios propuestos de regla de la cadena, la función f de, me voy a comprar simplemente f de x, ¿ya? Es igual a pi dividido el seno de x más logaritmo natural de coseno de x menos 4 paréntesis e elevado a raíz de x más 4 elevado a raíz de x más x elevado a 3. ¿Ya? Aquí es importante en esta parte que ustedes ya deben conocer la tabla derivada. O sea, la que nosotros vimos cuando partimos esta clase, ¿ya? O sea, cuando partimos la clase derivada, de funciones derivadas, teníamos una lista de derivadas de funciones. O sea, tienen que conocer cuál es la derivada de seno de x, tienen que conocer cuál es la derivada de logaritmo, la derivada de coseno, la derivada de e elevado a x, la derivada de raíz de x. ¿Sí? La derivada de la exponencial también deben conocer la derivada de potencias. En este caso, para este ejercicio es bastante bueno porque están involucradas la mayoría de las funciones que nosotros, o la mayoría de las funciones que deben conocer las derivadas. Así que por eso, digamos, es un buen ejercicio. Voy a empezar a mostrar cómo se desarrolla esto. Ya, esperen un poquito. Tenemos una cantidad absurda de pantallas abiertas. Ahí. ¿Dónde fue? Ya. No sé, es el ejercicio. Ya el ejercicio yo diría un poco largo porque tiene bastantes funciones dando vueltas. Y es importante que al hacer la derivada vamos a ocupar todo lo que corresponde a álgebra de derivada. ¿Ya? Entonces, f' de x sería la derivada de toda esta función. ¿Ya? Entonces, la derivada de toda esta función. Y derivada de toda esa función, si se dan cuenta, tenemos una suma y una resta, por lo tanto sería la derivada de eso más la derivada de eso menos la derivada de todo eso. ¿Ya? Entonces, por álgebra derivada, yo puedo decir inmediatamente que sería pi dividido seno de x, esto derivado, más logaritmo natural de coseno de x derivado, menos 4 por e elevado a raíz de x más 4 raíz de x más x al cubo derivado.
Ya ese es el primer paso que ustedes no deberían tener ningún problema en dar. Ya es expresar, sabemos que la derivada se comporta bien con la suma. Y ahora es cuando deben identificar qué es lo que deben utilizar en cada derivada que quieren calcular. Por ejemplo, en esta de acá, pi dividido seno de x, deberían utilizar la regla del cociente para poder calcular esta derivada. Ya recuerden que pi es una constante, es simplemente un número real. ¿Ya? Tienen que pensar eso como un número real. Logaritmo de coseno de x es una función evaluada dentro de otra función. Por lo tanto, eso me indica inmediatamente que esto de acá es una composición de funciones y debo utilizar regla de la cadena. Y esto de acá, tenemos varias funciones dando vuelta, por lo tanto deberíamos ahí volver a usar regla de la suma, ya separar todo esto en suma. Cuando quiera calcular esta derivada, yo me doy cuenta que es e elevado a otra función, por lo tanto ahí utilizo cadena. 4 elevado a otra función. Nuevamente tengo que utilizar regla de la cadena y x elevado a 3, esa la puedo calcular inmediatamente. Entonces, cada vez que ustedes hagan este tipo de pasos para calcular derivadas, deben identificar qué es lo que van a hacer en cada una. Entonces, volviendo, ya una vez que nosotros lo identificamos, empezamos a hacer el cálculo. Entonces, esto de acá dijimos que era regla del cociente. La regla del cociente dice que es la derivada del primero por el segundo, seno de x, menos el primero por la derivada del segundo, seno de x derivado, dividido por todo lo de abajo, seno de x al cuadrado. Entonces, de esa manera tenemos el cálculo de esa derivada. ¿Ya? Nótese que aquí todavía falta calcular la derivada de seno, pero eso la obtenemos de nuestra tabla. Ya la derivada de seno la obtenemos de nuestra tabla, así que esto ya estaría casi listo. Y la derivada de una constante siempre es cero. ¿Ya? La derivada de un número, recuerden que una constante es un número, la derivada de ese número es cero. Entonces con eso ya estamos casi listos. Más, de aquí lo que les digo, eso regla la cadena. Tienen que identificar cuáles son las funciones que están dando vuelta. Para utilizar regla de la cadena, nosotros habíamos hecho una analogía, ¿sí? Que es pensar que tenemos una calculadora donde podemos hacer pocas operaciones e ir viendo cuáles son las operaciones que efectuaríamos primero para hacer el cálculo de esto. Entonces, para hacer el cálculo de esto, primero tendría que ingresar coseno de x y luego tendría que ingresar logaritmo de x, o sea, logaritmo de esa expresión de x. Y cuando voy haciendo la derivada, voy del círculo más grande al círculo más pequeño. Entonces, y pienso que todo lo que está en los círculos de adentro es una variable. ¿Ya? Entonces, la derivada del logaritmo es 1 partido por x. 1 partido por x. Pero donde va ese x, coloco lo que está todo lo que está dentro de ese círculo. ¿Sí? Todo lo que está dentro de ese círculo. Es decir, 1 dividido por lo que está dentro sería 1 partido por coseno de x. 1 dividido coseno de x. Multiplicado por la derivada de lo que me quedó adentro. Sería multiplicado por coseno de x derivado. Menos, y ahora sigo con esta derivada, sería 4 por la derivada, y aquí nuevamente utilizamos cadena. Pensamos que tenemos una calculadora donde podemos hacer pocas operaciones, entonces la primera operación que haríamos sería raíz de x, y luego e elevado a ese exponente. E elevado a ese exponente. Y nuevamente hacemos la misma analogía, ahora pensamos que vamos mirando del círculo más grande al círculo más pequeño, entonces sería e elevado a la variable. La derivada de e elevado a la variable es la misma, ¿ya? Entonces, la derivada de e elevado a x es e elevado a x. Por lo tanto, aquí me quedaría e elevado a raíz de x, e elevado a raíz de x, multiplicado por la derivada de raíz de x, por raíz de x derivado. Más, nuevamente aquí, pensamos que tenemos una calculadora donde podemos hacer pocas operaciones, iría raíz de x, 4 elevado a eso. ¿Cuál es la derivada de una constante elevado a x? Creo que esta sería a elevado a x derivado es a elevado a x por logaritmo natural de a. ¿Sí? Esa es la derivada. Entonces, en este caso, el a vale 4. El a vale 4. Entonces, me parecería un logaritmo natural de 4. Sería, lo voy a escribir acá, sería 4 elevado a raíz de x,
logaritmo natural de 4 por la derivada de lo que está apareciendo ahí arriba, por raíz de x, por raíz de x. Y esta última derivada, la derivada de x a 3, es la más rápida, sería este exponente baja y se le resta 1. Entonces quedaría más 3x². Y con eso ya tengo el primer paso de las derivadas. Ahora hay que calcular todas las derivadas que quedaron pendientes. ¿Ya? Sería la del seno, la de pi, la de coseno, la de raíz de x y nuevamente la de raíz de x. Aquí es raíz de x derivado. Raíz de x derivado. Entonces todas esas son las que quedan pendientes y ahora hay que calcularlas para dar quién es la función derivada. Entonces, la derivada de pi dijimos que era 0, entonces esto me quedaría, eso de ahí, todo eso es 0, porque tengo la derivada de una constante, 0 por un seno es 0, la derivada de seno es coseno, entonces aquí me quedaría menos pi, todo esto lo estoy sacando de las tablas, ya ustedes tienen esa información en las tablas. Entonces la derivada de seno sería coseno, sería pi coseno de x dividido seno cuadrado de x. Y con eso ya obtuve la primera derivada. Más la derivada de coseno es seno, entonces aquí me quedaría menos seno de x dividido coseno de x. Menos seno de x dividido coseno de x. Perfecto. Con eso ya estamos con la segunda derivada. Entonces tenemos esa, obtuvimos esa. Más, y aquí voy a copiar es 4, paréntesis, e elevado a raíz de x, eso no hay nada que hacer. Y para calcular la raíz, siempre es prudente escribir esto como una potencia, para ocupar la fórmula de potencia. Entonces esto lo voy a escribir como x elevado a un medio. Derivado. Ahí todavía no hago la derivada, simplemente esto lo estoy escribiendo para poder ocupar las fórmulas de mi tabla. Más 4 raíz de x, 4 raíz de x, logaritmo natural de 4, por, también lo escribo, x elevado a un medio, derivado. ¿Ya? Más 3x². Esto de aquí sigue igual, ya están calculadas estas derivadas, así que lo único que podemos escribir este menos, escribirlo aquí, sigue ese menos, escribirlo abajo, entonces sería menos pi coseno de x dividido seno cuadrado de x menos seno de x dividido coseno de x, ¿ya? Más 4 raíz de x por, y ahora si calculo la derivada, como aquí aparece un exponente, x elevado a un exponente, ese exponente baja y le resto 1. Entonces me quedaría un medio de x elevado a un medio menos 1, y eso es menos un medio. Menos un medio. Más 4 raíz de x, logaritmo natural de 4, logaritmo natural de 4, y aquí esta ya la calculamos, es un medio de x elevado a menos un medio, más 3x². Y con eso ya tenemos escritas todas las derivadas, lo único que queda es reescribir esto quizás de una manera un poco más apropiada. Recuerden que x elevado a menos un medio es lo mismo que 1 partido por x elevado a un medio. 1 partido por x elevado a un medio es lo mismo que raíz de x. Entonces esto lo podemos escribir de una mejor manera. Entonces esto me quedaría, y todo esto lo voy a escribir aquí adelante para que los signos menos me queden hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. ¿Sí? Entonces esto lo voy a escribir. Entonces esto me quedaría 4, paréntesis, e raíz de x dividido por 2 raíz de x. Eso, digamos, quedaría de manera más simplificada. ¿Sí? Más, vamos a escribirlo, 4 elevado a raíz de x, logaritmo natural de 4, dividido 2 raíz de x. Más 3x², menos, y ahora escribo lo que está aquí, pi coseno de x, dividido seno cuadrado de x,
menos seno de x dividido coseno de x. Y esa sería la derivada de la función que comenzamos. Entonces con eso ya tenemos la función derivada. Yo sé que quizás puede verse un poco tedioso hacer todas estas cuentas, pero créanme que es la mejor manera. La otra manera sería hacerlo calculando el límite, y eso sí que, digamos, sería algo totalmente descabellado. ¿Ya? Entonces, para calcular las funciones derivadas, tienen que conocer las tablas, ¿ya? Tienen que conocer cómo se comporta con las operaciones. Recuerden que suma y resta separa, y producto y cociente tenemos reglas especiales. ¿Ya? Y también deben ser capaces de reconocer cuándo deben aplicar regla a la cadena. Entonces, digamos, eso es lo fundamental cuando quieren hacer regla a la cadena. Entonces, ahora vuelvo a la clase, o sea, el PDF. No sé si hay dudas. Si hay dudas, me van preguntando por el chat o por el micrófono. ¿Ya? Entonces, como decir, insisto, en esta parte de álgebra de derivadas tienen bastante ejercicios resueltos. ¿Ya? Hay 6 ejercicios que están resueltos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No, 7. Son 7 los ejercicios que están resueltos. Por lo tanto, ahí ustedes tienen bastante material para ir revisando. Y además tienen varios ejercicios propuestos. ¿Ya? Estos de acá, quizás el 6 es bastante largo. ¿Ya? El 6 es bastante largo porque, si se dan cuenta, van a tener que aplicar varias reglas de manera simultánea. ¿Ya? Voy a hacer ese hasta donde llegue en esta primera parte. Entonces lo voy a copiar. El número 6 voy a copiar f de x simplemente. Ese sub 6 que aparece ahí no tiene ninguna relevancia, sino que simplemente para decir que son funciones distintas. 1 menos seno de x al cubo más 5x más tangente de x al cubo más 5x dividido coseno de x al cubo más 5x más, qué terrible, cosecante, cosecante de x al cubo más 5x más cotangente de x dividido x más 1. No, este ejercicio va a estar bastante largo. No sé si están atentos ahí al chat. Aquí les pido concentración porque este ejercicio, digamos, es un poquito difícil, ya, porque vamos a aplicar todo. Aquí sí ya vamos a aplicar todo lo que es álgebra derivada: suma, división y composición, ¿ya? Y digamos es un poquito difícil porque hay varias cosas que se deben hacer de manera simultánea. Entonces, cuando ustedes hagan estos ejercicios, deben ser capaces de visualizar cuáles son las cosas que están ocurriendo de manera simultánea. ¿Ya? Y cotangente, no, creo que siempre se me confunden esas funciones. Alguien habla por el chat. ¿Saldrá una 100 en la prueba? Eh, lo más probable es que sí. Digamos, el curso es de cálculo y esto es lo que deben hacer. O sea, si no saben hacer esto, no deberían aprobar el curso. ¿Sí? O sea, así de drástico esta parte. Entonces yo creo que la respuesta es más desoladora de lo que piensas. O sea, no puedes escapar de este tipo de ejercicio, y no solo no puedes escapar, sino que si no sabes resolverlo, no deberías aprobar el curso. ¿Sí? Voy a buscar algo antes de la derivada de cosecante. Es definición
No me acuerdo si siempre tengo problemas si es 1 partido por coseno o 1 partido por seno. Creo que es... no. Es 1 partido por seno. Ya que lo voy a anotar aquí. Cosecante. Cosecante es 1 partido por seno. Aquí vuelven a hablar por el chat. Límite algebraico. Profe, ¿cuáles son los contenidos de la prueba? Ya, eso ya lo menciona y un compañero le dice. Ya. Voy a hacer este ejercicio, ya, para, digamos, finalizar esta primera parte. Ya hasta donde llegue por lo menos. Hasta donde llegue porque este ejercicio es largo. Así que lo que queda lo resuelven ustedes. Y también me queda ver algo de derivada implícita. Entonces ese es el contenido de esta clase, pero digamos me he demorado mucho. Entonces es importante que vayan a la segunda sesión porque la segunda sesión va a entrar, lo que vea va a entrar en va a entrar en los contenidos de la prueba. ¿Ya? Entonces ahora creo que estoy transmitiendo. Si deben estar mirando lo que está en mi cuaderno. Entonces sería, esa es la función, 1 seno de x cubo más 5x, tangente de x cubo más 5x, coseno de x cubo más 5x, cosecante de x cubo más 5x, más cotangente de x partido por 1 más x más 1. Y cosecante, lo tengo escrito aquí, es 1 partido por seno. Por lo tanto, eso de ahí es 1 partido por seno. ¿Ya? No va a tener mucha relevancia, pero es importante saberlo porque va a aparecer una derivada de esos. Ahora, si nosotros miramos este ejercicio, tengo un cubociente. Tengo un cubociente, por lo tanto, aquí voy a aplicar la regla del cubociente. Y aquí tengo una función que es cotangente de esta función de aquí. Cotangente es 1 partido por tangente. Entonces, lo que tengo aquí en realidad es 1 partido por tangente de toda esa función. Y tangente de toda esa función sería nuevamente un cubociente. Entonces, esto de aquí, lo voy a escribir, esto de aquí, digamos, inmediatamente es 1 dividido tangente de x dividido x más 1. ¿Ya? Eso de ahí es eso. ¿Y por qué lo escribo así? Porque cuando quiera derivar, en realidad lo que voy a ocupar ahí es regla del cubociente. ¿Ya? Entonces, f' derivado, regla del cubociente sería toda esta función derivada por esto de acá. Pero aquí me faltan cuadernos. Pueden empezar a escribir más pequeño porque eso no me alcanza. Sería toda esta función derivada por lo de abajo. Sería 1 menos seno de x cubo más 5x más tangente de x cubo más 5x derivado multiplicado por lo de abajo. ¿Ya? Sería coseno de x cubo más 5x más, esto en paréntesis, no, se me está acabando el tiempo. No me quedan 10 minutos todavía, me estaba avisando. Coseno de x cubo más 5x, abajo, más cosecante de x cubo más 5x. Ya. Voy a tener que calcular la derivada de esto primero y después la derivada de esto, porque si no, no me alcanzará en el cuaderno. ¿Ya? Entonces, a esta función la voy a llamar g de x. Entonces, la derivada de g de x, ¿sí?, sería toda esa función de ahí. ¿Ya? Porque no me alcanza, digamos, aún estoy con el cuaderno de lado y estoy quedando corto espacio. ¿Ya? Menos esta función por la derivada de lo de abajo. Sería 1 menos seno de x cubo más 5x más tangente de x cubo más 5x. Por la derivada de lo de abajo, que sería coseno de x cubo más 5x más cosecante de la expresión que está ahí derivado. No lo alcanzo a escribir, pero es la expresión que está abajo derivado. Y todo eso, digamos, dividido por coseno de x cubo más 5x más cosecante de x cubo más 5x, cubo más 5x, todo eso al cuadrado. Perfecto, entonces ahora lo que debo hacer es calcular la derivada de cada una de las partes que me están apareciendo acá. Ya calculo la derivada de cada una de las partes.
Entonces, aquí tengo una derivada y aquí voy a empezar un poquito más rápido. ¿Ya? Esto es lo que ustedes deben ser capaces de hacer estos cálculos. ¿Ya? Entonces, como tengo una derivada y tengo puras sumas, voy a calcular la derivada de las sumas. La derivada de 1 es 0, así que no la voy a anotar. ¿Sí? Esa derivada es 0 y no la voy a anotar porque estoy quedando corto de espacio. ¿Ya? La derivada de esto la podemos calcular inmediatamente, es por regla de la cadena. Recuerden que aquí tengo seno de esa expresión, ¿ya? Y haría algo de ese estilo. Entonces sería menos la derivada de esto, la derivada de eso sería menos la derivada de seno es coseno, sería coseno de esa función, de lo que está dentro, de x al cubo más 5x por la derivada de lo que está dentro. Sería x al cubo más 5x derivado. Más la derivada de tangente, aquí nuevamente tenemos regla de la cadena, sería la derivada, eso y eso, la derivada de tangente es secante cuadrado, entonces sería más secante cuadrado de x al cubo más 5x por la derivada de x al cubo más 5x, multiplicado por toda esta expresión de aquí. Ya esta expresión de aquí no la voy a anotar porque, digamos, no me está afectando en la derivada, ya toda esa expresión de ahí. Menos, ahora toda esta expresión de aquí la vamos a reprimir para hacer el cálculo de lo que realmente me importa, ya que sería este de acá. ¿Ya? Aquí tengo la derivada de coseno de x al cubo menos más 5. La derivada de coseno es seno, es menos seno. Entonces aquí me quedaría menos seno de x al cubo más 5x más cosecante, que sería, cosecante, recuerden, es 1 partido seno de x al cubo más 5x. Entonces en realidad lo que tengo que hacer es calcular esa derivada. Y todo eso va dividido por esa expresión al cuadrado. Sería coseno de x al cubo más 5x menos cosecante de x al cubo más 5x, todo eso al cuadrado. ¿Ya? La única derivada que me falta es esta de acá. Y esta de aquí ahora nuevamente es derivada del cubo siempre. Tengo 1 dividido por eso, entonces me quedaría derivada del cubo siempre. ¿Ya? Voy a trabajar simplemente con esta derivada. ¿Ya? Voy a hacer el cálculo de esta derivada aparte para poder incluirla después en esta cuenta de acá. ¿Ya? Entonces la derivada de eso sería, voy a escribirlo aquí, sería la derivada del primero, 1 derivado por lo de abajo, seno de x al cubo más 5x menos la derivada, el primero, que sería 1 por la derivada del de abajo, sería seno de x al cubo más 5x, todo eso derivado, y dividido por seno cuadrado de x al cubo más 5x. Al hacer las cuentas de esto, ese 1 tiene derivada 0, ¿ya? Y la derivada de seno es coseno por la derivada de lo adentro. Entonces me quedaría menos coseno de x al cubo más 5x por x al cubo más 5x derivado dividido por seno cuadrado de x al cubo más 5x. Y ahora es calcular la derivada de esto de aquí. Como tengo suma, sería la derivada de x al cubo. La derivada de x al cubo es 3x cuadrado y la derivada de 5x es 5. Entonces esto me quedaría menos coseno de x al cubo más 5x por 3x cuadrado más 5. Todo eso dividido por seno cuadrado de x al cubo más 5x. Listo. Con eso tengo esta derivada. Con eso obtengo esta derivada. Y falta calcular simplemente esta derivada para tener ya el cálculo completo. Entonces solo me faltaba en esta función esa derivada. Pero esa derivada ya la hice implícitamente en este cálculo de acá. Si esta derivada es 3x cuadrado más 5. Por lo tanto, con eso ya obtengo la derivada de la función g. La derivada de la función g era todo esto de acá. Faltaría simplemente para obtener la derivada de la función f, esta función de acá.
Entonces, la derivada de la función g, quizás sea bueno escribirla, g' derivado, ¿sí? Ahí estoy escribiendo, g' derivado es igual a, y aquí voy a escribir todo lo que tenía aquí escrito acá, ¿sí? Que creo que el cuaderno no me va a alcanzar para escribirlo, ¿sí? Porque aquí tengo, recuerden que todo eso, ese símbolo de ahí, es esto de acá, es eso de acá, y este símbolo de aquí, es eso de ahí, o sea, eso de ahí. Ese símbolo es todo eso de ahí. Entonces, dudo que me alcance a escribir, dudo que alcance a escribir en el cuaderno, ¿sí? O sea, por las dimensiones de la hoja simplemente. Ya, pero insisto, esto de aquí se ve súper engorroso, pero es seguir simplemente los pasos. ¿Ya? Es seguir simplemente los pasos. Entonces esto de aquí quedaría como menos, la derivada sería menos coseno de x cubo más 5x por la derivada de eso sería x cuadrado, perdón, sí, 3x cuadrado más 5 más secante cuadrado. Aquí me faltó esta derivada, ¿cierto? Sí, este también va derivado, este iba derivado. ¿Sí? Aquí sería secante cuadrado de x al cubo más 5x por la derivada de eso, que sería x3x cuadrado más 5, y todo esto multiplicado, todo eso multiplicado por ese paréntesis de ahí. ¿Sí? Todo eso multiplicado, y lo voy a escribir así simplemente. ¿Ya? Menos ese paréntesis de ahí por, aquí sería esa menos seno, aquí voy bien, ¿sí? Menos seno de x al cubo más 5x por esto derivado, ¿cierto? Por esto derivado lo tenemos escrito acá. Entonces sería menos toda esa expresión de ahí. Sería coseno de x al cubo más 5x por 3x cuadrado más 5 dividido seno cuadrado de x al cubo más 5x. Con eso ya tenemos la derivada. Todo esto dividido. No, perdón. Creo que, Queda menos de un minuto. sí, con eso. Y todo esto dividido coseno de x al cubo más 5x menos cosecante de x al cubo más 5x. Todo eso al cuadrado. ¿Ya? Entonces, con eso tengo la derivada de la función g. Ya con eso tengo la derivada de la función g. ¿Se dan cuenta? Es una función